Continuamos entonces con esta clase número 4 de lo que es la adoración, un estilo de vida. Vamos entonces a el lugar. Sí, estamos hablando de 4 áreas en las cuales debemos estar muy claros para poder dar una exacta adoración. Que esas 4 áreas es el presente, el ente, perdón, el presente, el lugar y el sujeto. Estamos en el lugar. El elemento, hablando del lugar, este elemento fue descartado por Jesús en cuanto a un lugar absoluto. Él dijo que donde esté el adorador, allí podrá presentar su adoración. Juan 4:21. No existe, señoras y señores, un lugar específico para la adoración. Donde tú estés, si la adoración cumple con los principios, será tomada en cuenta por Dios. No hagamos, oiga, de un púlpito un lugar de preferencia para la adoración. Eso es una creencia, óigame, pagana. Es abdodismo y a su vez es catolicismo romano. De esta forma lo establecieron e hicieron de ellos una creencia los abdoditas, descendientes de Abdón, sacerdote de Baal, dios de los ninivitas, que propusieron adorar a su Dios única y exclusivamente en el templo que construyeron para tal fin. Quiere decir que estos individuos adoraban a Dios solamente en el templo. Es decir, para efectos de ellos, Dios estaba presente en el templo y el resto de su vida, hagamos la fiesta como nos venga en gana. Ese es el detalle que debiéramos, pastoras y líderes, ir corrigiendo para evitar este problema. En Barquisimeto, cuando usted vayan algún día por allá, van a ver que en el aviso dice Centro de Avivamiento, Mi Refugio. ¿Por qué no le coloqué iglesia? Porque quiero ir sacando de la cabeza de la gente que ese lugar es la iglesia. Y les recalco y les digo todos los días y cada vez que la iglesia son ellos. ¿Sí? Cuando ellos entiendan y capten y se abracen a ese concepto de que la iglesia son ellos, entonces ellos van a consagrarse y a mantenerse consagrados en todas partes, pastora. Pero si nosotros le enseñamos que es aquí nada más, entonces allá en la calle van a vivir como unos delincuentes, en la casa como unos bandidos y en el trabajo como unos vagos. Y entonces, ¿quiénes son los culpables de que ellos tengan esas 3 posiciones allá? Nosotros, que hicimos de esto un lugar único para adoración. Pero cuando a ellos les hacemos saber esto que acabo de enseñar y mostrar acá, entonces ellos saben que cuando anden en la calle también pueden andar adorando. Cuando estén en el trabajo también es un lugar excelente para adorar. Y cuando estén en la casa también. Ahora, ¿cuántas horitas? Supongamos que todos los cultos fueran aquí en la iglesia. ¿Cuántas horas ellos vienen aquí al local? 2 horas al día. Y el domingo 3, 4 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo están en la casa? ¿Cuánto tiempo están en el trabajo? ¿Cuánto tiempo en la calle? Entonces, pasan más tiempo allá que aquí. Entonces tenemos el problema de que aquí hay gente que son unos angelitos de Dios. Es más, se cuenta un amigo que pastoreó en Maracaibo un tiempo, él dice que un día llegó una hermana con una cava, con todos los corotos de la casa que se quería mudar para la iglesia. Y el pastor le dice, hermana, ¿y qué pasó? No, es que mi esposo aquí eso es todo un caballero, mi esposo aquí es todo un santo, todo un hombre, y en la casa es un diablo, yo no quiero vivir más allá, yo quiero vivir aquí en la iglesia. Dame un ladito, un rincón por ahí para meterme. ¿Quiénes son los culpables de eso? Nosotros, que hemos enseñado mal. Entonces tenemos que ir cambiando ciertas cositas. ¿Sí? Ahora, como creyentes no debemos tomar esta creencia, ya que nuestro Dios es
omnipresente. Amén. No solo el recinto donde nos congregamos es el lugar exclusivo para la adoración. Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Todo el universo es su habitación y por gracia hizo de nosotros los redimidos su habitación por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Jesús se iba, que nos dejó el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, dijo, Él estará con vosotros, oiga, todos los días. ¿Sí? Todos los días, mientras estemos en la tierra. Por lo tanto, cuando yo determino algún día irme por ahí y meterme una bola de chimo escondido de los hermanos y del pastor, ¿estaré escondido del Espíritu Santo? Cuando yo determino por ahí, en un sitio, me voy a un pueblo que de repente no me conozcan y me echo 4 pescozones con otro por allá, ¿será que Dios no está ahí, no me está viendo? Cuando yo decido meterme en un sitio por ahí de esos donde están las alegres o los alegres, ¿será que el Espíritu Santo no va ahí conmigo? ¿Se queda en la puerta el Espíritu y yo paso solo? Estemos oyendo entonces. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, por lo tanto Él no habita aquí, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Oiga, ¿no hizo qué? Mi. No tiene ese. Mi. No mis. Mi mano. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo hizo todas las cosas. Ahora pregunto. Antes de que todas las cosas fueran hechas, Dios era Dios y sigue siendo y será Dios. Por lo tanto, Dios no es Dios por lo que ahora está creado. Y lo que ahora está creado, Él no está sujeto a ello. Él es antes de todas esas cosas. Y ninguna de esas cosas lo amarra a Él. ¿Están aquí? Ajá. Todas estas cosas, eso está en Hechos 7, 48 y 50. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. ¿Quiénes son los que habitamos en los templos hechos por manos humanas? Nosotros. ¿Y esto lo hicimos para quién? Para nosotros. ¿Lo hicimos para Dios? Sí, no. Porque Dios no vive aquí ni vivirá aquí. Él vive aquí. Él vive allá, allá, allá y allá. Y vive allá en los que me ven por el video, en sus corazones, si es que recibieron a Jesús. Y si no, Él quiere vivir ahí. Ve a ver tú si lo dejas. Ahora, este lugar es para reunirnos nosotros, es para tener un sitio donde tener, pudiéramos decir, plena libertad, plena resguardo del sol, de la lluvia, del frío y de cuantos otros detalles más. Pero aquí no habita Dios, excepto cuando nosotros estamos. Porque cuando nosotros nos vamos, se va con nosotros también. Amén. Entonces vio que los importantes somos nosotros, no esto. Ahora, hablando del templo, hay unos términos para esto. En el griego existen 2 términos con diferentes significados para caracterizar lo que es templo. Pasemos a definirlo. Hieron, con H. Hieron. Se refiere al edificio con su recinto y utensilio. Esto. Hieron, le podemos decir. Hieron es en griego, esta construcción. Nao. Este término se utilizó en el Antiguo Testamento en su equivalente en el hebreo.
para referirse al arca del pacto. Levítico 16, 15 y 16. Se designaba con este nombre al santuario que se encontraba en el lugar santísimo. Cuando Pablo hace mención de nosotros como morada y templo del Espíritu Santo o del Dios viviente, utiliza el término naos, queriendo decir que nosotros somos el santuario de Dios, donde Él habita por su Espíritu Santo. Segunda a Corintios 6, 14 y 18. Y Efesios 2, 21 y 22. El verdadero lugar para la adoración somos nosotros. ¿Alguien puede decir algo? Es lo que más tenemos que cuidar nosotros, desde el punto de vista moral y físico. Todo acto de inmoralidad que ejecutemos y que dichos actos quebranten el principio de santidad serán considerados como profanos ante Dios, considerándose nuestras acciones como acto de profanación. El profanar es no hacer diferencia entre lo puro y lo impuro. Es una acción que se da por no tener conciencia de una verdad conocida. Es estar vacilante o vivir en desdén ante las demandas de Dios. Es entrar en acto de libertinaje. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Eso está en Ezequiel 22, 26, señoras y señores. El término profanar es un verbo derivado del vocablo hebreo halal y del griego velú, que su equivalente en el español es profanación, que en su más alta significado indica lo que carece de toda relación o afinidad con Dios. Es todo lo que no es compatible con Él. Esto lo describe Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque viene una pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hablando de efecto y hablando de estado. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Todo esto es pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está en segunda a Corintios 6, 14 y 10. Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Reitero de Efesios 2, 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿el Espíritu Santo mora aquí en estas paredes, en estos bloques? ¿En dónde mora? En nosotros. Ahora, el sujeto. Vamos al cuarto y último punto sobre esta área. El sujeto. En cuanto al sujeto, está determinado
que quien no conozca al sujeto de la adoración no puede presentar una adoración. La fuerza de mi adoración está en proporción directa del conocimiento que obtengamos del ser que estamos adorando. El tratar de adorar sin conocer a quien estoy adorando es vaguedad y se cuenta como delinquir en lo que se hace, y tal acción no trae ningún resultado. Ahora pregunto yo, ¿dónde cree usted que vamos a adquirir el conocimiento para conocer al sujeto de la adoración que es Dios? Déjeme hacer una pregunta de esas que molesta a algunos. ¿Será que yo, orando, ayunando y vigilando sin leer la Biblia, voy a conocer a Dios? Pero tenemos la gente, escúcheme, que pasan días y días y días orando y ayunando. No me malinterpreten, no estoy en contra de eso. Pero no leen la Biblia, no estudian, no procuran entender, no procuran invertir tiempo en la lectura, pero sí quieren que Dios se les revele en oración y en ayuno. Ya va. Toda la revelación que Dios determinó dejar para que nosotros lo conozcamos, se la dio aproximadamente a 40 hombres en 1500 a 1800 años, y tenemos un libro grande que tiene 66 pequeños libros, y tenemos otro que le agregaron 7 para 73, y los etíopes tienen otro de 90 libros. Ahí está toda la revelación que Dios determinó entregarle a la raza humana. ¿Por qué tenemos que ir a buscar en una ferretería las medicinas que hay que comprar en la farmacia? Pregunto yo. ¿Por qué yo me empeño en que en una licorería me sirvan una taza de café con leche, si ahí venden cualquier otra cosa menos café con leche? ¿Por qué yo determino irme a bañar con agua a una quebrada seca? No entiendo eso. ¿Por qué yo quiero cosechar café y lo que siembro es quinchoncho? ¿Se puede eso? Ok. Entonces, eso lo están haciendo los que no quieren estudiar la Biblia, los que no quieren leer, los que no quieren escudriñar, pero se pasan empeñados en que Dios se les revele, orando, ayunando y vigilando. Ahora, orar no es malo, ayunar no es malo, vigilar no es malo, no me malinterprete. Estoy diciendo que lo primero está en la palabra y luego todos estos otros ejercicios y más aún todavía. Pero primero está la palabra. Porque si hay alguien que fue dejado para perfeccionar a la iglesia, se llama Espíritu Santo. Y ese ser tiene 3 elementos nada más para perfeccionar a la iglesia. El primer elemento, ¿cuál es? A ver si me lo recuerdan. El Espíritu Santo es el único agente que Dios, Jesús, Dios Jehová dejaron en la tierra para perfeccionar a la iglesia. Pero ese Espíritu Santo tiene 3 elementos nada más para perfeccionar a la iglesia. Yo se los he dicho, pero se los voy a volver a decir si se los olvidó y lo anotan. El primer elemento es la palabra escrita. Le dije 66 libros en una, 7 más en la otra para 73, y los etíopes tienen 90 libros. Entonces, el primer elemento que el Espíritu Santo tiene para perfeccionar a la iglesia es la palabra escrita. El segundo elemento son los 5 ministerios. Pero esos 5 ministerios, ¿con qué van a perfeccionar a la iglesia también? Con la palabra escrita, señores y señores. El tercero y último elemento, que el Espíritu Santo tiene a la mano para perfeccionar a la iglesia, son los dones espirituales. Que ya la materia la tienen en sus manos, la grabación está por ahí y todo eso. Entonces, ¿cuáles son esos dones espirituales? Los que aparecen ahí en esa escritura. Son los 3 elementos que el Espíritu tiene para perfeccionarle a Cristo y a Dios la iglesia. Ahora, ¿por qué tenemos que pedirle otros si esos son los que Él tiene? Hay otro cuarto elemento, ¿sabían?
Hay otro cuarto elemento, que el Espíritu Santo no es de Él, pero se vale de Él. Hay un cuarto elemento que el Espíritu Santo usa para perfeccionar a la iglesia. ¿Cuál es el primero? La palabra escrita. ¿Cuál es el segundo? Los ministerios, los 5 ministerios. ¿Cuál es el tercero? Los dones espirituales. ¿Y el cuarto elemento cuál es? ¿Cuál es el cuarto? Digan, no lo ha dicho. Ajá. Las circunstancias. Es cuando yo fui advertido por la palabra, fui tratado por un ministerio, fui advertido en sueño y visión y no le paro, me hago el terco, me hago el Willy, me hago el Musiu. Entonces vienen las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Lo que nosotros llamamos, a fulano de tal lo llamó Dios con vara de hierro. Perdió la suegra, perdió los dedos de una mano, perdió la familia, perdió él o los negocios, perdió parte de la salud, ¿sí? Tuvo una desgracia en su entorno, en él o en lo muy cercano. Entonces, luego de eso es que voy a reconocer que Dios me está tratando, pero tiene rato, lo hizo con la palabra, no le paré, lo hizo con los dones ministeriales, no lo tomé en cuenta, lo hizo con los dones espirituales, me hice el terco, el bruto. Entonces vienen las circunstancias. Y muchas veces las circunstancias nos agarran en una cama muriéndonos. Es que nos damos cuenta que Dios venía tratando con nosotros, pero ya no hay más chance. Hay algunos que sí, logran levantarse de allá con un dedo menos, con un pie menos, con un ojo menos, con una cicatriz desde la frente hasta el ombligo, del machetazo que le dieron, y con la mayoría de las vísceras de plástico. Ajá, o con un poco de clavos en los huesos para podérselos añadir unos con el otro. Entonces, pregunto yo, ¿será necesario que yo llegue a ese extremo para poder reconocer a Dios? ¿Por qué entonces no pararle a la palabra como debo pararle? Yo no estoy en contra de que usted ayune todo el tiempo que usted quiera, pero usted tiene que estar aferrado a la palabra, a la escritura, y usted tiene que ayunar de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, porque si no, usted va a tener recompensa de los hombres. Ese Rafael como ayuna, eso es lo único que usted va a tener, pero de Dios nada. Eso es lo único que usted va a tener. Entonces, todo lo que yo haga tiene que estar fundamentado en la palabra, porque es el primer elemento que Dios ha establecido para tal función. Ahora, este fue el fenómeno que se dio en la vida del profeta Elí y el joven Samuel, que aparentemente, oiga, ministraba en el templo y no conocía a Jehová, porque la palabra de Jehová no le había sido revelada. Así tenemos el montón de gente en la iglesia haciendo cosas que no saben ni qué ni a quién. Primera de Samuel 3, 1 y 7. En cuanto al sujeto, el cual es Dios, debemos conocer su naturaleza, oiga, su naturaleza, eterno, infinito, omnisciente, omnipotente, omnipresente. 5 cualidades, 5 propiedades únicas de Dios en el conjunto de la deidad. ¿Sí? Tengo que saber qué es lo eterno. Una vez estaba un chico por allá que estábamos enseñando y él era así como esos medios, esa gente que uno los enseña y después dicen que ellos aprendieron, ¿no? Entonces él está enseñando a un grupo de personas ahí, entonces él está diciendo, mira, lo eterno de Dios es que él no tiene comienzo ni tiene final. Yo le dije, no, eso es lo infinito, porque no se dejan enseñar completo, ¿no? Lo eterno es lo que es antes del tiempo y después del tiempo. Lo infinito es lo que no tiene comienzo y no tiene final. Ahora, la naturaleza de Dios, oiga, sus propiedades y virtudes, tales como la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Que Dios está obligado a estar en todas partes. No. La omnipresencia en Dios es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes donde Él quiere estar, cuando Él quiere estar. La omnipresencia en Dios no lo obliga a estar donde Él no quiere estar. Porque pregunto, si la omnipresencia en Dios lo obligara a estar en todas partes, ¿qué hace Dios ahorita en el infierno mirando todos los que se están quemando allá?
¿Qué hace Dios en un centro de prostíbulo donde están violando muchachas y donde están violando muchachos? ¿Qué hace Dios ahí? ¿Qué hace Dios allí en la montaña de Sorte, donde están haciendo brujería y están sacrificando niños y jóvenes al diablo? Dios está ahí. Entonces vayamos entendiendo que la omnipresencia no obliga a Dios a estar en todas partes. Es la habilidad que Él tiene para estar en todas partes cuando Él quiera. Ahora, la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? El conocimiento de todas las cosas. ¿Sí? La omnisciencia está acompañada de algo que llaman presciencia. Conocimiento anticipado de todas las cosas. Eso es presciencia. ¿Sabe usted quién sabe hasta cuándo el presidente que está aquí va a mandar? Dios en el conjunto de la deidad sabe hasta cuándo. ¿Sabe usted hasta cuándo los que estamos vivos vamos a estar vivos físicamente hablando? Dios. Él sabe si algún día un supuesto negado, Octaviano Torres, viola un principio de seguridad y va manejando un carro y en vez de pararse cuando el semáforo cambió a rojo, pasa de pasado y de avión, entonces viene otro y ¡pum! Lo mató. Eso lo sabe Dios, en su conocimiento adelantado. Pero pregunto, ¿Dios hizo que Octaviano viviera y existiera para que muriera de esa forma como un perro? No, eso pasó por abuso. Así que ningún cristiano está llamado a morir como un sapo en la carretera. Y los que mueren de esa forma, eso tiene un porqué. Efecto y causa. ¿Sí? Omnipotencia. La omnipotencia en Dios no es como algunos la piensan. Que Dios como omnipotente, pues puede hacer lo que le venga en. No. Dios no puede pecar. Dios no puede violar el libre albedrío de los hombres. Es más, Dios Espíritu Santo, aunque se quisiera salir de nosotros los cristianos, cuando estamos cometiendo pecados sociales y morales, aunque quisiera el Espíritu Santo salirse, no puede. ¿Quién es el culpable? Jesús. Lo amarró en nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, entonces se contricta y se apaga. Porque si se pudiera ir, hace rato se hubiera ido de mucho. ¿No cree usted eso? Yo lo creo. Pero como no se puede ir, entonces se contricta, que tiene que ver con entristecerse. Se apaga, que tiene que ver cuando agarramos a la persona que se desquicia, es decir, al que se pone loco y le meten la camisa esa de frente aquí y las manos se las meten aquí y se las amarran, aquí, y se las amarran aquí atrás, ¿sí? Y se los llevan para allá, en Valencia, en Válvula y en Barquisimeto para el Pampero. No sé si aquí en el Tocuyo hay un sitio donde lleven la gente por ahí. Ahora, lo eterno, lo infinito. Su justicia, oiga, hay que conocer su justicia. ¿Qué sabe la iglesia de justicia? Muy, pero muy poco. Su santidad, su integridad, su equidad, su nombre propio, sus nombres redentivos y calificativos, sus obras, incluyendo su creación, sus proezas y maravillas, su amor, su gracia, su misericordia y su paternidad. Escúcheme. Conocer todo esto de Dios, hermanos queridos, nos llevaría a hacer cantidad de canciones y cantidad de expresiones de cántico y de declamación que no tendríamos tiempo, Rafael, para estar cantando estupideces, ni estar mencionando en nuestras canciones a seres de paso, algunos inexistentes y otros que sí existieron, pero ni siquiera valdría la pena mencionar. Es decir, conocer todo esto de Dios y por conocerlo, escribir algunas cositas, pudiéramos pasar días y horas cantando y cantando y cantando sin necesidad de mentar al diablo, a los demonios y a todos los demás seres despreciables que se cuentan y se cantan en nuestras canciones, que en vez de hacernos unos adoradores, nos hace mostrar como unos aduladores y lo lejos que estamos de ser adoradores. Reitero esto,
En cuanto al sujeto que es Dios en el conjunto de la deidad, debemos conocer su naturaleza, sus propiedades, virtudes, tales como la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, lo eterno, lo infinito, su justicia, su santidad, su integridad, su equidad, su nombre propio, sus nombres redentivos y calificativos, sus obras, incluyendo su creación, sus proezas y maravillas, su amor, su gracia, sus misericordias, su paternidad. Tenemos registros de lo que expresaron adoración a Dios por escrito, que su inspiración estuvo en lo que conocían de Dios y lo dejaron plasmado como ejemplo, y a su vez nos sirve para nuestra guianza de adoración. Los cielos cuentan la gloria de Dios, oiga, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, 1 y 4. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Salmo 151. Tu motivo puede ser correcto para adorar a Dios, pero si no le conoces a Él como el sujeto de la adoración, no podrás desarrollar una adoración genuina y eficaz. Como adorador, Jesús cumplió y ocupó en perfección los elementos para que haya una adoración genuina y eficaz. Él fue, oiga, el sacerdote quien ofició el ceremonial, a su vez fue el presente, se entregó presentándose en el verdadero lugar santísimo y se hizo presente. Es decir, en el caso de Jesús, no solamente él presentó una ofrenda, sino que él mismo fue la ofrenda. Ahora pregunto, ¿nosotros hemos presentado ofrendas? Sí, varias. ¿Será que, nosotros también, así como presentamos esa ofrenda, nos estamos presentando nosotros? O tal como algunos hacen, que cuando llegan al templo es que van a ver qué fue lo que trajeron en la cartera o qué fue lo que sobró para ver si damos algo, nosotros hacemos lo mismo con nosotros mismos. No sé si me hago entender, decimos los profesionales. ¿Sí? Porque una cosa es lo que yo llego a hacer con mi economía, que la puedo usar para adorar, y otra cosa es lo que yo estoy haciendo con mi vida, con mi vestir, con mi caminar, con mi hablar, que también adora o deja de adorar. Ok, vamos cerrando aquí. Ante el sujeto de la adoración, que es Dios. Presentes que utilizamos para expresar adoración. ¿Cuáles serán esos presentes que usamos? Vamos a ver por aquí. Presentes que usamos para presentar adoración. Lo que vamos a presentar se puede considerar como los elementos que utilizamos externamente para manifestar lo interno de un adorador, que es la adoración. Debemos aclarar que lo que califica la adoración no es lo externo, no es lo que se ve, es lo que se fecunda y nace del corazón del adorador y que conlleva buenos motivos.
mi estilo de vida. Comencemos por ahí. Todo adorador debe hacer de la adoración un estilo de vida. Pablo dice en Romanos 12:1 que presentemos, oiga, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, a fin de que agrademos a Dios, que es nuestra mayor expresión de adoración. La santidad del ser adorado, oiga, exige santidad de vida similar por parte del adorador. Cuando no llevamos una vida de santidad delante de Dios y de los que nos rodean, deshonramos a Dios y quebrantamos un principio de adoración. En el antiguo pacto, Dios era muy exigente con el sumo sacerdote en cuanto a la vida de santidad para la ministración en el santuario, hasta el punto que Dios mismo le mandó a hacer una vestidura denominada como sagradas para poder ministrar en el tabernáculo. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 29 al 30. Estas vestiduras tenían unos componentes específicos y cada uno de ellos tenía un significado y eran de mucho valor para Dios. Por lo tanto, no debían faltar en el momento de la expiación. Estos componentes son el pectoral del juicio, el efod, el manto, la túnica, la mitra, el cinturón, el calzoncillo. Además de las vestiduras se agregaron unos accesorios tales como anillos, hombreras, piedras preciosas, cordones de oro, el tumín y el urín, campanillas de oro y sobre todo una lámina de oro como especie de esclava que se colocaba sobre la frente y llevaba grabado un letrero que decía santidad a Jehová. Éxodo 28, 1 y 43. El dejar de usar estas vestiduras y sus accesorios lo hacían reo de muerte. El asunto era serio, hermano. Sobre todo esto, el sacerdote no debía tener defecto físico ni haber sido contaminado con una enfermedad inmunda. Esa era la gran demanda. Todo esto nos muestra lo exigente y lo serio que era Dios con la vida de santidad para poder ministrar en el tabernáculo, en la dispensación de la gracia. Todos estos componentes con sus utensilios han sido quitados, oiga, pero las demandas relativas a la santidad siguen vigentes. Dios sigue siendo santo, amén, y Él exige santidad similar del adorador. El problema del caso es que para muchos el nuevo pacto es gracia y gracia es libertinaje. Eso es para muchos. No sé si usted está entre los muchos. Lo que no han entendido es que la gracia es más exigente que la ley. Vamos para esa. En la ley, para declararte adúltero, tenían que conseguirte en el lecho. En la gracia, miras a una mujer y la codicias y ya eres un adúltero, Rafael. En la ley, para declararte homicida, tenían que conseguirte en el acto del crimen. En la gracia, tú odias a tu hermano y eres un homicida. ¿Dónde hay más demanda?
Ajá. En la ley se daba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Si eso fuera ahorita, a buen poco de deshojados y desdentados hubiesen. Ajá. En la gracia debes amar a tu enemigo y bendecir a quien te maldice. Esa es la posición de nosotros ahorita en la gracia. Tomando en cuenta todas estas verdades, podemos notar que la gracia es más exigente que la ley. ¿Qué me hace pensar que Dios va a pasar por alto las premeditaciones, el libertinaje y el desenfreno que llevas en la vida de pecado? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Gálatas 6:7. Una acción de pecado con premeditación y alevosía y engaño te lleva al acto de prevaricación, lo cual es contado ante Dios como profanación, catalogándolo como un profano. Soy de los que creen que por causa de tomar, oiga, y participar de la cena del Señor, en pecado, en forma descarada, muchos enferman y otros mueren. Primera a Corintios 11:27 y 30. Las mismas consecuencias pueden darse a quienes restan importancia a la vida de santidad para ministrar la adoración. En una ocasión, un pastor de la ciudad en la que vivo, Maracaibo fue esto, adquirió unos equipos de sonido e instrumentos musicales para la adoración. El pastor anunció un servicio o un culto especial para consagrar a Dios los instrumentos. En el momento que pasó al estrado para dar inicio al servicio, escuchó la voz de Dios por el Espíritu cuando le dijo: ¿por qué me consagras cosas muertas? ¿Por qué me consagras cosas muertas o inanimadas? En su asombro, el pastor le dijo a Dios: ¿qué me quieres decir, Señor? Dios le contestó por el Espíritu: los verdaderos instrumentos de adoración para mí son ustedes, son los que se tienen que consagrar. Y de paso esto está mucho aquí, porque ese testimonio fue que Dios le dijo: mira a tu izquierda, y él miró a su izquierda y le dijo: ¿ves el que toca la batería? Sí. Mira a tu derecha, sí. ¿Ves la que toca la guitarra? Tú sabes en qué andan. Y así toditos. Y él consagrándole sonido, mientras que todos los que tocaban andaban comiéndose. Acto seguido, Dios comenzó a revelarle pecados internos y ocultos entre los que dirigían la adoración. Un gran porcentaje de nuestros púlpitos están contaminados y profanados por hombres profanos que no tienen temor de Dios. Un hombre de Dios, conocedor de la situación de pecado en la que viven los que ministran en el altar, le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué los tiempos de Ananías y Zafira no vuelven a la iglesia? Y ya vas a escuchar la respuesta. Perdón. A lo cual Dios le contestó: si volvieran esos días, pocos me quedarían. Al cual Dios le añadió y le dijo: pero voy a marcar un precedente en los tiempos finales, como lo hice en una iglesia naciente, conforme comencé la obra, la voy a terminar. Las más grandes expresiones de adoración ante Dios es mi vida de santidad. Pablo dijo en la carta a los Efesios que fuimos hechos, oiga, para la alabanza de su gloria.
que fuimos hechos para la alabanza de su gloria, no que fuimos hechos para que lo adoráramos a él, no. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria. El sentido que se le ha dado, a este pasaje es que nosotros como hijos de Dios fuimos hechos para que le adoremos a él, lo cual es totalmente falso. El lenguaje del que escribe por inspiración lo que quiso decir fue que como creación de Dios fuimos hechos para que cuando el mundo, los incrédulos que nos rodean, vean el resultado de su creación, cuando andamos como debemos andar, en nosotros glorifiquen a Dios. No para que nosotros glorifiquemos a Dios, sino para que el mundo, por causa de nuestro buen testimonio, glorifique a Dios. Según el pensamiento del apóstol Pablo, en nosotros se da una semejanza o un denominador común que se dio en Luzbel antes, o en Satanás antes de caer, que es Luzbel. Este ser, siendo Luzbel, a causa de su hermosura y perfección y su acabado, él como creación fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes angelicales veían a Luzbel, a causa de su hermosura y acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y alabanza a su creador. Ezequiel 28:13. Lo mismo debe pasar y darse en nosotros, que el mundo que nos rodea, al ver en nosotros el resultado de su creación por el nuevo nacimiento, puedan glorificar a Dios por causa de nosotros, que seamos motivo, diadema e inspiración de adoración a favor de Dios, que seamos vasos de honra y no de deshonra, señoras y señores. Amén. Ok. Canto. Eso lo vamos a dejar para nuestra próxima hora de clase, ya que el tiempo, señoras y señores,